Buenas noches a todos. Ahora sí empezamos. Ya puedo acá empezar a grabar. De antemano les pido excusas por lo sucedido. Pues ya puedo acá conectarme desde otra cuenta para poder grabar. Vamos a iniciar hasta que los demás compañeros se van conectando. Como les comentaba inicialmente, pues empezamos con una frase que dice: se puede soñar. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Este es la frase que les quiero compartir para el día de hoy, iniciar nuestro camino iniciando en Power BI. Esta es mi presentación. ¿Quién es Héctor Lafón? Para todos ustedes, ¿me confirman si me están escuchando? Sí. Listo, Sí, muchas gracias. Sí. estamos bien. Gracias. Mi nombre es Héctor Lafón, soy contador público de profesión. En curso tengo una especialización de gerencia financiera, soy consultor financiero, tengo una competencia que he adquirido a lo largo de mi experiencia, que es la interpretación de indicadores, el tema de la información financiera, administración y recuperación de la cartera de créditos, análisis financiero, lo que es la contabilidad en las diferentes organizaciones, el manejo de las herramientas de Microsoft Office, lo que es el Power BI, planificación y organización del trabajo a nivel gerencial, el tema del SARLAP, fundamentos y finanzas corporativas, base de datos, generalidades, sistema de gestión. Y no sin antes decirle pues, que ya tengo ya 16 años de experiencia en el campo laboral. A raíz de todo este trasegar y experiencia, he vivido inmerso en el mundo de los datos, de la información, de los indicadores, de los KPI que nosotros nos miden a diario. Generalmente sabemos que ahora mismo el mundo está permeado de datos, desde si vamos al tema de redes sociales, lo que es el Instagram, Facebook o YouTube, vemos lo que solamente subimos números a través de me gusta, reacciones, todo eso son cifras que nos pueden servir para poder medirnos, pero todo está en el tratamiento que le demos. Entonces, en este curso de Power BI quiero que despertemos esa habilidad que es el tema del análisis de la información como analista de datos. Entonces, quiero empezar este curso inicialmente, dar un repaso sobre las principales funciones de Excel estadísticas o las más utilizadas en el campo laboral. La idea es que nos vayamos relacionando con todas estas fórmulas y unos archivos y casos prácticos que vamos a desarrollar en el día de hoy para que cuando ya empecemos en el mundo del Power BI o el Power BI o el Business Intelligence, vamos a mirar que a través de todo eso que hemos pasado, hemos visto en el desarrollo de esa fórmula cómo a través de diferentes en el lenguaje de datos y a través de ClickUp podemos hacer un análisis de la información, cómo podemos desmenuzarla, no solamente quedarnos solamente en unos indicadores básicos que nos puede tener la información. Entonces la idea es que aquí cada uno participe, como les comentaba cuando iniciamos, desde ahora somos un equipo de trabajo. Quiero que cada uno vamos a proponer, ¿por qué? Porque todos los días vamos a tener un comité, pero el día viernes, que es cuando finalizamos la semana, la temática ¿cuál es? Es que tengamos una junta con el gerente de la empresa. De cuando tengamos una junta, ¿qué debemos presentar? Debemos presentar un informe que sea claro, correcto, que él le permita tomar decisiones. Entonces, entre más resumida y clara la información podemos presentarla a la gerencia, vamos a ganar puntos. Entonces, la idea es tengamos esa información clara y que nos dejemos llevar en este mundo del tema del análisis de datos. La idea es que cada uno respete las opiniones de los demás. La idea es que cada uno haga un informe diferente. La idea es que dejemos volar la imaginación y decimos, por ejemplo, si yo realizo un archivo de venta, si un compañero de pronto miró cuál era el total de la venta, yo quiero ir más allá. Entonces, la idea es que también tengamos en cuenta estas tres preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y por qué lo voy a hacer? No siendo más, vamos a empezar. Yo le envié a través del grupo de WhatsApp lo que es el material de estudio que vamos a realizar el de hoy. Es un archivo, dos archivos de Excel, uno que contiene lo que es las funciones estadísticas y un archivo que se llama un archivo de artículos. ¿Correcto? La idea es que cada uno, ya cuando terminemos el repaso del día de hoy, de lo que alcanzamos a revisar, la idea es completar la obra que pues teníamos propuesta, ya superando los inconvenientes técnicos, es que analicemos este archivo después de haber repasado por esas fórmulas de Excel. Atrás de eso, acá le coloqué unos recursos, son unas imágenes que a partir de ella quiero que nosotros empecemos a volar la imaginación y empecemos a analizar esta base de datos que contiene un listado de artículos que está
distribuido por departamento, tiene una fecha, tiene un país y tiene un precio. De la idea es que cuando hagamos ese repaso, desarrollemos todo ese que eso hemos visto y todo ese potencial, analizando esta información de manera clara y precisa y poder presentarlos a todos en un comité. ¿Correcto? Quiero que me confirme si hasta ahí está clara la información, si me escuchan Buenas bien. noches. Buenas Buenas noches. noches. Qué pena, es que no veo la pantalla, no sé si soy la única persona, si usted está compartiendo pantalla, no sé. Yo voy a decir lo mismo. Teníamos una frase, pero ya le voy a compartir el archivo con el que vamos a iniciar. Gracias por preguntar. Ok, gracias. Listo. ¿Me confirma si ahora sí pueden ver el primer archivo que se llama funciones estadísticas? Sí, se logra ver. Sí, ahora Sí, ahora se sí. ve. ¿Me confirma si también todos pudieron visualizar el archivo que les compartí por el grupo de WhatsApp? Sí. Sí. Sí, señor. ¿Será que lo puedes reunir, porfa? Reenviar, perdón, porque yo Claro, me... sí. Enseguida se lo reenvío. Profe, no Listo. se escucha. Volví a enviar, no, estaba viendo nuevamente el archivo que me informaron que necesitaban el archivo nuevamente. De pronto hay personas que entraron tarde. Me confirma ya si todos tienen el archivo que les compartí a través del grupo de WhatsApp. Les agradezco para poder avanzar. Hay personas que de pronto por el tema de que cambiamos de sala, de pronto han tenido inconvenientes para volver a entrar. En lo posible, a través del grupo le van informando que pues ahí yo mandé nuevamente el link al grupo. Si no lo ven, por favor que nos escriban hasta ahí. ¿Es claro hasta ahí? Listo. Te quiero que me confirme si estamos todos ya acá concentrados en el archivo que dice funciones estadísticas y adicional, si fueron claras las reglas que colocamos desde el principio. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, damos inicio entonces. Este es un archivo Excel que contiene varias hojas, correcto, que están conectadas a través de un hipervínculo. Pregunta, ¿todos saben qué es un hipervínculo? Sí. Por mi parte, sí. Listo, Sí, gracias. sí, señor. Perfecto. Gracias por responder. Listo. Entonces, a través de esto vamos a seguir a empezar este repaso. Inicialmente el tema de las definiciones, las funciones de Excel, como lo dice acá. Miren que es un archivo que es bastante interactivo y es bastante práctico, que ya le va a quedar con memoria del curso, donde pueden ahí ir repasando. Sé que de pronto habemos muchos que podemos utilizarla a diario, pero a veces hay unas que no lo utilizamos de manera recurrente, pero que nos sirve para ir repasando o nos puede ayudar a facilitar el trabajo. Entonces decimos que el tema de funciones, pues como sabemos acá, un archivo Excel, aquí tenemos diferente información, acá donde podemos visualizar toda la información del Excel, ¿correcto? Aquí nos dice el tema de funciones. Entonces, ¿cómo están agrupadas el tema de funciones? El tema es que son las funciones que son matemáticas o trigonométricas, las que son estadísticas, las que son de logística, perdón, financieras. Hay fórmulas de texto, de fecha, de hora, de búsqueda y referencia. En total hay más de 400 funciones que tiene esta herramienta de Excel y si pues la podemos complementar con otras herramientas puede ser más poderosa de la que estamos manejando actualmente. Listo, entonces vamos a la primera, tema de insertar funciones. Me confirma si todos aquí ya manejan o han desarrollado alguna función en su campo laboral o es primera vez que manejan una fórmula en Excel. Quisiera escuchar por lo menos a 5 compañeros, por favor. Yo ya he manejado varias fórmulas. Yo Muchas también he gracias. manejado varias funciones. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, el tema de insertar función, creería yo que la mayoría de los compañeros, pues que algunos que lograron responder y de pronto algunos que de pronto no pudieron, voy a interpretar que de pronto sí manejan el tema de ingresar una función.
Entonces aquí está un manual donde podemos escribir una función que puede ser, podemos invocarla a través del signo igual, como lo ven en mi pantalla. Me confirma si ven el signo igual en la pantalla que estoy trabajando. Sí. Listo. Sí, señor. Sí. Bien. Entonces aquí yo puedo escribir una función como está en este ejemplo, que ven acá, yo puedo escribir la función suma y abro paréntesis para poder empezar a desarrollar la función suma, que ya ahorita vamos a ver el significado. O también yo puedo abrir el cuadrito que se abre acá en esta barra de fórmula que empieza por f de x, donde dice insertar función. Al yo darle clic acá, se me despliega esta ventana que me dice insertar función. Adicional me comenta, busca una función y adicional me permite que yo pueda filtrar, recordar aquellas que he utilizado recientemente o en su defecto, si yo quiero que me muestre ya por categoría o quiero que me muestre toda la forma. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Héctor, bien. Sí, Listo. bien. Muchas gracias. Listo. Entonces seguimos a la siguiente pestaña. Entonces, bueno, listo. Aquí está el tema de insertar y vemos la ventana. Aquí hay unos elementos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de realizar alguna función en Excel. Aquí tenemos una estructura. Aquí tenemos como ejemplo la fórmula contar.si. ¿Correcto? Aquí nos dice que la función tiene tres elementos importantes, como este. En este caso es un nombre, los argumentos y una estructura. Entonces, aquí está detallado y desglosado esta fórmula que se llama contar.si. Aquí lo identifica. El primero es el nombre, que dice igual contar.si. Abrimos el paréntesis para hacer que el tema de los argumentos. Aquí lo que hace la función es que me va a contar en un rango determinado. En este caso sería desde la celda C5 hasta la celda C120. Correcto, me cuenta en ese rango la palabra, cuántas veces aparece la palabra femenino. Es claro, en este momento, perdón, es de aclarar que cuando yo voy a contar, en este caso, un texto, debo yo en la fórmula encerrarlo entre comillas, como está en este ejemplo. De lo contrario, no me va a funcionar la fórmula y me va a arrojar error o no me va a permitir hacerlo. Fíjense que acá dice, en este recuadro, le estoy recordando lo que le acabo de mencionar. Cuando es texto, siempre hay que encerrarlo entre comillas. ¿Para qué? Para que nos permita desarrollar la función correctamente. ¿Listo? Pasamos al ejemplo de las funciones. Profe, qué De pena. aquí. ¿Y cuántos números? ¿En qué lo ¿Cómo? encierra? Cuando es número, no hay ningún problema. No tienes que encerrarlo entre comillas. No hay ningún inconveniente. ¿Ya? ¿Ahorita nos puede mostrar una fórmula con números? Claro, sí. Ya vamos para allá. Vamos para allá. Solamente esta era para que miramos una estructura como tal de una fórmula. Casualmente se nos dio que es el contar.si. Pero ya más adelante en las diferentes hojas ya vamos a ver ya diferentes funciones donde nos puede explicar su funcionalidad y cómo podemos aplicarla con sus casos prácticos. ¿Correcto? Gracias. Gracias a ti por preguntar. Listo, entonces viendo la estructura como ejemplo el contar.si, recordemos, hay un nombre, abrimos el paréntesis, después hay unos argumentos, uno inicialmente que es el rango y segundo lo que yo quiero que me realice la fórmula. Recordamos que cuando es texto hay que hacerlo entre comillas y cuando hay número no hay ningún inconveniente que yo le coloque las comillas. ¿Correcto? Seguimos a ejemplo de funciones. Entonces fíjense que en este archivo que les compartí hay una cantidad de funciones que nosotros podemos desarrollar. Como les decía, en este primer recuadro, vamos a colocar un poco más grande, está la función suma. Entonces, como decía, aquí está la función suma y me dice, igual suma para invocar la fórmula, abro paréntesis y estoy pidiendo en esta fórmula que me sume el rango que está desde la celda H14 hasta la H45. Entonces, fíjese que acá en cada fórmula que está al lado nos dice el significado que quiere que realice. Me dice, en este ejemplo vamos a sumar todas las celdas que están en los rangos que están entre paréntesis. ¿Correcto? En el segundo ya es una fórmula más compleja, ya no solamente es un rango que está en la misma columna, ya una misma fila, sino que se le agregamos que otro rango. Inicialmente teníamos el rango de la H14 a la H45 y aquí tenemos otro rango, que adicional me sume el rango de la L23, hablándose de celda, a L67. Igual también podemos llamar la columna, la podemos nombrar, le podemos asignar un nombre, en este caso aquí sueldos, o en su defecto aquí quiero que también me sume unos valores específicos, como dice acá, que es suma de la celda B7, C6, F3
F15 y 5.500. Cuando de pronto no están en un rango, yo debo separar las celdas que me va a sumar por coma o por punto y coma, dependiendo de la configuración que tenga su equipo. Hay unos equipos que trabajan con coma, hay otros que lo tienen por punto y coma para que de pronto anoten esa parte ahí. Seguimos con la fórmula promedio. Promedio, aquí tenemos el mismo ejemplo que hacemos con los mismos rangos. Que me promedie de la celda H14 a la H45. Igual lo vamos a hacer también en algunos rangos determinados cuando son rangos diferentes, no solamente un rango específico, cuando le asignamos un nombre a la celda o a la columna, o cuando quiero que me promedie diferentes datos que están en diferentes celdas. También viene la función que es la función más. ¿Qué es más? Este me va a devolver el valor máximo de un rango determinado. Igual al mismo ejercicio, como ejemplo, como hicimos con suma y promedio, me va a arrojar el valor máximo que esté en la columna H14 a la H45. Y hacemos el mismo ejercicio, igual para cada uno de estos. Igual viene la fórmula min, que es la que me devuelve el valor mínimo de una columna que necesitamos evaluar en este caso. Perfecto. Quiero que me confirme cómo vamos hasta ahí, hasta ahora con la función suma, la función promedio, la función máximo y la función mínimo. Me confirma si la mayoría ya ha manejado esta fórmula o alguno tiene alguna duda. Yo no he manejado nada de eso. Perfecto. Tranquila que aquí ya tenemos aquí este ejemplo. Señor. ¿Me decían algo? Disculpen. No, señor, profe, era Ah, correcto. Entonces, igual forma, si no la han manejado, como les digo, el archivo que les compartí es bastante explícito. La idea es que ustedes vayan practicando, correcto. Ya después que terminemos la clase, porque aquí vamos a hacer unos casos prácticos, pero como ustedes se quedan con ese archivo, la idea es que no quede guardado en una carpeta o en su PC, sino que ustedes lo sepan aprovechar. Igual también es claro, a veces nosotros por nuestras funciones que realizamos a diario, de pronto no las utilizamos de manera seguida o algunas que no las vamos a utilizar porque pronto manejamos otra clase de información o otra clase de datos o necesitamos sacar otra información, ¿correcto? Hay otra función que viene desde las 5 en adelante que muy pocas personas la utilizan, que dice que es K punto décimo punto mayor. En este caso que me dice que esta fórmula me haya o me da resultados de un segundo o una tercera posición siguiente y especificar el valor mayor en un rango. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente cuando nosotros tenemos una información en una celda, inicialmente el número mayor siempre, o el máximo, nos va a arrojar siempre el mayor, como le dice, valga la redundancia, el número mayor sobre el comparando con el restante. Pero ¿qué pasa si te piden, por ejemplo, tenemos una columna que tiene desde el número 10 hasta el número 1, organizado de manera descendente? Entonces, el número 10 va a ser el valor mayor. Pues si te piden cuál es el tercer valor mayor de esa columna, que en este caso va a ser 8, podemos utilizar la fórmula que K punto décimo punto mayor en un rango determinado, donde el rango es la columna o la fila que yo voy a evaluar y la K que ustedes ven acá. Perdón, ¿me decían algo? ¿Alguien me compartía algo? Disculpen. No, señor, se le abrió el micrófono aquí. Correcto. Seguimos. Listo. Entonces, igual forma también para esa misma evaluación que estamos haciendo, acá hay un ejemplo. Si vamos a evaluar una columna de un archivo específico, aquí nos dice cómo está compuesta esa fórmula. ¿Cómo está compuesta? Entonces aquí dice que inicialmente vamos a establecer un rango y fíjense que en ambos inicialmente tiene el número 2 que me va a arrojar el segundo valor máximo de esas celdas que estoy evaluando. ¿Correcto? Y la segunda opción es que yo determine, no quiero el segundo, sino quiero la tercera posición de esa columna que estoy evaluando. En este caso, en esto que vemos acá, que nos dice la fórmula que va a evaluar el rango de la L23 a la L67.
Pero aquí en este caso yo no quiero la segunda posición, sino quiero la tercera posición. ¿Me confirma quién ha trabajado con esta fórmula? No, Yo no nunca. trabajo con eso. No, No, yo tampoco. Perfecto. Bueno, entonces ya en el día de hoy aprendieron una nueva fórmula que realmente no venimos manejando. Entonces, pueden anotarla, igual forma, como digo, ya la tienen en su material. Listo. Ya si en otra serie de fórmula, bueno, la fórmula mayor, igual tenemos también la otra fórmula que es la fórmula menor. Así como tenemos la posición, la segunda o la tercera mayor, evaluando de manera descendente, también tenemos para que me evalúe la segunda y tercera posición, pero de forma ascendente de un rango específico. En este caso tenemos, el primer ejemplo, nos dice que evaluemos el rango H14 al H45, hablamos de celda y colocamos punto y coma y el número 2 para allá el segundo valor mínimo de ese rango que estamos solicitando. O en dado caso, también podemos hacerlo que nos dé la tercera posición de ese rango evaluado. Entonces, aquí estas dos fórmulas, quise compartírselas porque realmente estas fórmulas son muy pocos que la utilizan. Pero es muy bueno que ustedes tengan esta fórmula para que en dado caso se presente la opción que ustedes puedan evaluar la información con esta fórmula y sería de gran ayuda. Luego sigue la fórmula MODA, MODA.1. Entonces aquí, ¿qué nos da esta fórmula? Nos va a permitir o hallar el valor que más se repite en uno o varios rangos de celda. En el tema de estadística nos dice se denomina MODA. ¿Qué podemos implementar? En dado caso, a veces tenemos un archivo, unas transacciones, unas ventas, una compra, y de pronto el jefe de área o el gerente nos puede decir cuál es el valor que generalmente la gente compra, cuál es el valor que más se repite. Recordemos que de pronto hay empresas o hay almacenes que, por decir algo, el Dollar City o de pronto esos locales, generalmente todos los valores lo venden a 10.000 o a 5.000. Entonces, de pronto, esos son estudios que ellos realizaron, que realmente hay un valor que realmente el cliente lo paga en ciertos artículos y lanza estrategias solamente con ese valor para un segmento de clientes. Entonces, fíjese cómo nos puede servir esta fórmula aplicada a una información para tomar decisiones y desarrollar estrategias. ¿Correcto? Seguimos. En este caso, aquí les pongo una nota. En algunos casos, de acuerdo a la versión que tengas de Office, le puede aparecer la función moda sola o le puede aparecer moda.1 para que lo tengan en cuenta. Si en dado caso, cuando vayamos a hacer las prácticas del archivo, si no las aparece igual, para que lo tengan en cuenta. Puede aparecerle como moda solo o moda.1. En este caso, voy a hacer el ejemplo acá. Miren, si yo coloco la palabra moda, miren que me sale moda 1 y miren que aquí me sale moda, la función que les estoy explicando, pero fíjense que me sale un triángulo. Aquí que me está diciendo que esa función ya poco dejará de funcionar y puedo utilizar la moda 1. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Claro hasta ahí con este tema de la función moda? Sí. Perfecto. Gracias por responder. Seguimos con otra función que es muy poderosa en lo que estamos haciendo, el tema de contar. Aquí, ¿qué nos dice la función contar? Es cuenta la cantidad de celdas que contenga datos de tipo numérico en uno o varios rangos de celda. Igual tenemos la misma estructura. Como ejemplo, nos cuenta un valor específico. Alguien de pronto, voy a silenciar, disculpen. Gracias, ya silenciar a la persona. En este caso nos va a contar. Entonces, mire, por ejemplo, aquí dice contar y nos dice, en este ejemplo que colocamos acá, igual contar, abro paréntesis y el rango va a ser de la celda H14 a la celda H45. En este ejemplo, ¿qué nos cuenta? Nos va a devolver como resultado la cantidad de valores que se encuentra en toda la celda de rangos de la H14 a la H45. Igual lo va a hacer con dos rangos diferentes o en su momento que yo en una celda o en un rango específico lo haya asignado un nombre. En este caso, irá haciendo un rango que se llama sueldos y me va a contar esa columna o ese rango que coloca allá. Pero la función contar no solamente está ahí, está también la función contará, que es aparte o diferente de la función contar. ¿Ya? En esta que nos dice, cuenta la cantidad de celdas que contenga datos de tipo alfanuméricos en uno o varios rangos de celda. Sigue el mismo ejemplo, la misma estructura. Perdón.
la misma estructura. Luego sigue la función contar punto blanco. Igual que nos dice, nos cuenta la cantidad de celdas que estén vacías o en blanco dentro de un rango de celdas. ¿Correcto? Aquí está la misma estructura, un rango específico, otro rango específico y en dado caso, en uno que yo le haya asignado el nombre. En el caso de la utilización de esta función, es importante que tengamos claro que dentro del paréntesis solo puede haber un rango. No permite la presencia de dos o más rangos. Por eso, ante esta situación, cuando se requiere trabajar con varios rangos, se debe hacer de la siguiente forma. Entonces, fíjense que acá yo les coloco un ejemplo. Como vamos a contar vamos a evaluar una columna que me cuente cuántas celdas en blanco hay, pero quiero evaluar dos columnas. Entonces, lo que debo hacer es que primero evalúo una columna, le doy el signo de suma y evalúo la otra columna y me va a contar, el total me va a arrojar la suma de cuántas celdas de blanco tengo entre la H14 y la H45 y cuál voy a tener entre la M16 y M35. ¿Correcto? También tenemos la función contar punto sí. Esta función, ¿qué va a hacer con esta? Nos va a contar, nos va a realizar un recuento en unas celdas, pero que cumplan con un criterio. Recordemos que cuando mencionamos la función contar, solamente nos contaba cierta información en una columna, pero aquí nos va a contar es con criterio. Es decir, si yo en una columna tengo, por ejemplo, tengo este archivo de artículos que le pasé, yo quiero que me cuente cuántas veces se repite la palabra cerámica. Ya, para eso nos va a servir la función contar sí y aquí está su respectivo significado. Teniendo en cuenta esto, miren que aquí nos va a explicar cada uno por específico. Aquí está una base de datos muy corta. Y seguimos, mire que prácticamente hemos visto hasta ahora 11 funciones. Hasta ahora 11 funciones que nos va a servir, ¿correcto? ¿Para qué? Para evaluar cierta información que nos puede ayudar a mejorar el análisis de la información. ¿Correcto? Seguimos acá con la función sumar punto sí. Aquí seguimos. Aquí tenemos una cantidad de funciones que tenemos acá. Ya vimos lo que es sumar. Y aquí vamos a ver el sumar punto sí. Igual pasa cuando vimos la función contar o contar punto sí. Aquí, ¿qué nos va a pasar? Que aquí nos va a sumar, pero solamente no una columna que me cuente todos los valores, sino aquí que me va a contar ¿qué? Un valor específico, un valor que yo quiera realizar, un valor que yo quiera que me diga, listo, solamente no quiero que me sume, por ejemplo, el valor total de sueldo, sino quiero que por favor me sume de los sueldos, pero solamente de una persona, de una facultad, por ejemplo, de un área o de una empresa específica. Para eso nos va a servir la función sumar punto sí. Aquí vamos a trabajar un ejemplo. Bueno, ya hablamos de la función sumar puntos sí. Aquí tenemos inicialmente el primer caso que vamos a evaluar. Entonces, quiero que por favor cada uno nos ubiquemos en la pestaña funciones estadísticas número 1. Que le vamos a colocar un poco más grande. Me confirma si todos visualizan el primer ejercicio que vamos a tener de acuerdo a lo que hemos conversado y hemos visto el repaso de las funciones estadísticas en Excel. ¿Me confirma si ven todos el archivo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, aquí inicialmente, ¿qué nos dice? Vamos a evaluar estas tres fórmulas. Contar, contará y contar blanco. Entonces, fíjense que acá nuevamente nos repasa. ¿Qué nos dice acá? Aquí está, de manera de glosar, dice contar. Esta función cuenta la cantidad de celdas con valores numéricos. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice la primera pregunta. ¿Qué nos dice? Equipo, ¿a cuánto se le ha asignado una fecha? Entonces, ¿cuál columna vamos a evaluar con la fórmula contar de acuerdo a lo que nos está pidiendo el ejercicio? ¿Cuál cree que es la función que podemos utilizar y cuál columna vamos a evaluar? Agradezco por favor su participación o podemos preguntar. La idea es Contar. contar. Contar en fecha de entrega. Correcto. Entonces vamos a evaluar la primera. Vamos a darle, como les decía, podemos invocar la función acá con el signo igual, con el teclado. Le doy, invoco la función que digo contar, la puedo escribir en mayúscula o en minúscula. Contar, y fíjense que a medida que yo voy escribiendo, Excel automáticamente me va relacionando, de acuerdo a lo que yo escribo, las funciones que ponte empieza con la letra C o que tienen esa misma estructura.
Entonces, en este caso, utilizar la primera columna, la primera que sea contar. Yo la busco acá y le doy doble clic y automáticamente se me habilita. Y puedo verla acá en la parte de abajo. O si no, aquí la puedo expandir cuando yo le doy aquí f de x en la parte de arriba. Y fíjense que cuando yo le doy aquí expandir, se me abre otra ventana. Y me dice, ¿cuáles son los argumentos de la función? Entonces, como yo solamente quiero que me cuente en un rango específico la cantidad de celdas con valores numéricos, yo voy a seleccionar la columna fecha de entrega, desde el primer registro hasta el último registro. Entonces, en esto que le estoy diciendo, función contar, quiero que me evalúes entre la celda F19 a la celda F18, correcto, cuáles tienen registro numérico. Fíjense que hasta antes que yo invocar la formulita y dándole a aceptar en la parte de abajo, miren que ya aquí inicialmente ya me da un resultado. Y aquí me dice igual a 7. Esto quiere decir que hasta el momento la función la estoy desarrollando de la manera correcta. Le doy a aceptar. Fíjense que me arrojó el número 7. Contemos aquí con el mouse, vamos a arrastrarlo y me dice que efectivamente, aquí me dice recuento, me dice sí, efectivamente tienes en ese rango que evaluaste, tienes 7 valores numéricos. Entonces ya desarrollamos la primera función. Me confirma si todos lo hicieron conmigo, si fue claro o podemos repetir. Muy claro. Claro. Muchas gracias. Vamos a ampliar aquí un poquito la información para que sea un poquito más claro. Listo. Todo aquí que nos va a permitir, ya contamos y ya respondimos la primera pregunta. Luego nos hace otra, dice, ¿a cuánto se le ha asignado un tema? Perfecto. Si ya utilicé la función contar, que me cuenta los valores numéricos, aquí me está pidiendo es que me cuente a cuántos yo le he asignado un tema. ¿Qué columna vamos a evaluar? Tema elegido. Tema elegido, correcto. Correcto. ¿Qué función utilizamos? Utilizamos la misma fórmula contar. Contará, porque es alfanumérico. Contará. Es correcto. Listo. Entonces vamos a invocar la función. Vamos a hacer acá, vamos a hacerlo desde aquí ahora, f de x. Recordemos que hay dos opciones. Yo puedo invocar la función con el signo igual y empiezo a escribir para buscar la función, o le doy aquí en la celda donde quiero que me arroje el resultado, le doy acá en la función f de x y le coloco acá en todas. Entonces la función se llama contar y busco la inicial, contar, busco acá, contará. La busco acá y contará. La encontré, le doy a aceptar y se me despliega la ventana. Hacemos lo mismo. Como ya sabemos que ya ustedes mismos lo dijeron, vamos a evaluar la columna E. Vamos a evaluar el primer registro hasta el último registro. Quiere decir el rango E5 al rango E14. Fíjense que automáticamente, como pasó ahorita, ya la fórmula antes de dar a aceptar y validar que está correcta, aquí automáticamente me arroja ya el resultado. Y me dice igual a 7. Le damos a aceptar y vamos a revisarlo manualmente. Arrastremos el mouse si queremos hacerlo acá. Y mira que se me dice aquí recuento, efectivamente hay 7 celdas que tienen información. En este caso son textos. Por eso utilizamos la función contará. Fíjense que si yo utilizara la función contar acá, vamos a ver si nos sirve. Contar, evaluemos y le damos a aceptar. Fíjense que me dio 0. ¿Por qué? Porque no hay valores numéricos en ese rango que he evaluado. Entonces, vamos a deshacer y lo que vamos a hacer es dar la función contará. ¿Correcto? Tercera pregunta, nos dice, ¿a cuántos no se le ha asignado una fecha? ¿Correcto? Aquí podríamos utilizar ¿qué fórmula? ¿Quién me ayuda? Contar punto blanco. Contar punto blanco. ¿Correcto? ¿Qué nos dice la función contar punto blanco? Aquí está nuevamente el concepto. Esta función nos permitirá contar cuántas celdas se encuentran en blanco de un rango seleccionado. ¿Correcto? Es clara la explicación y es corta. Entonces vamos a buscar la función contar punto blanco. Le vamos a dar igual. Escribir contar punto blanco. Le doy doble clic. Despliego aquí en f de x para que se me despliegue la ventana. Aquí me pide la función. Listo. ¿Qué rango quieres evaluar para entregarte el resultado?
A ti me dice los que no se le han asignado fecha. Quiere decir que vamos a evaluar la columna F. Selecciono el rango de fechas. Y miren que ya, como pasó anteriormente, Excel por defecto ya inicialmente me muestra resultados donde yo puedo evaluar si es correcto, si es válido lo que estoy solicitando o si está errada la información. Le doy a aceptar. Entonces miremos cuántas celdas hay en blanco. 1, 2 y 3. O sea que es claro que sí efectivamente la celda no funciona. Y acá nos pregunta a cuántos no se le ha asignado el tema. Entonces, aquí utilizamos ¿cuál función? La función contar, la función contará o la función contar punto blanco. En la última pregunta, ¿qué función podemos utilizar? Contar punto blanco nuevo. De nuevo, correcto. Utilicemos igual contar punto blanco. Seleccionemos acá la columna de temas, que es en la columna E, desde el primer rango hasta el último rango. Cierro el paréntesis para que me evalúe la función y le doy a aceptar. Entonces, miren que efectivamente, miremos una celda en blanco, otra celda en blanco y otra celda en blanco. Fíjense que aquí, en este caso, cuando hice la función contar punto blanco, de acuerdo a la evaluación y el criterio, efectivamente me está mostrando que sí realicé bien este ejercicio. Me confirma quién lo pudo realizar, quién lo está haciendo conmigo o que de pronto pues pudo entender la explicación hasta el momento con la función contar, contará y contar punto blanco. Héctor, qué pena lo interrumpo, es que yo no tengo el archivo. ¿Por dónde lo puedo descargar? Yo le Yo lo envié, entendí viéndote a ti. No lo realice. perfecto. Bueno, yo lo compartí, ¿me confirmas tu nombre? Yo lo compartí a través de los grupos. Listo. ¿Tú estás incluido en el grupo de Power BI de martes a viernes? No, no lo tengo, ¿no? ¿En mi Listo. grupo? Me escribes, por favor, y yo nuevamente me reescribes y te lo envío enseguida, por favor. Gracias. Correcto. Listo. Entonces, listo, perfecto. Algunos que de pronto lo hicieron conmigo, hay otros que de pronto prefirieron ver y después realizarlo. La idea es que esto que vamos a repasar el día de hoy es que ustedes lo desarrollen en este archivo que ya yo les compartí. Pero quiero que cada uno me presente un informe. Recuerdo que somos unos comités que estamos realizando y que el viernes tenemos junta. Recordemos que cuál es la dinámica. Todos los días, martes a jueves, tenemos comité donde evaluamos cierta información. Hoy porque empezamos un repaso, pero evaluamos un archivo. Eso que estamos aprendiendo lo aplicamos en un caso práctico, pero de manera dinámica. Presentamos el comité y el día viene vamos a presentar una junta transgerente. La idea es que ustedes utilicen una o varias funciones de la que hemos ya visto en este momento o que también ustedes la tienen en el archivo que pueden repasar. ¿Claro hasta ahí? Seguimos a función estadística número 2. Vamos aquí a ampliar un poquito el rango. Y acá nos dice, tenemos un archivo, aquí una tabla que nos dice el apellido y el nombre de una persona, nos muestra una región a la cual está asignada esta persona y el total de ventas que realizó. Quiere decir, por ejemplo, ejemplo, que la señora Paredes Juna de la región norte hizo una venta de 7.000 pesos. Gómez Ernesto está asignado a la región sur y hizo una venta de 3.000. Y así sucesivamente con Luis Garzón, con Martín Molina, etcétera, etcétera. Entonces aquí inicialmente, ¿qué nos pide? Yo necesito que tú me cuentes cuántas personas tenemos en la región norte. Entonces quiero que ustedes me indiquen, me ayuden. Perfecto, vamos a hacerlo, porque ya lo hemos repasado. ¿Quién nos puede ayudar a identificar qué forma utilizaríamos para identificar cuántas personas están en la región norte? Contar sí, profe. Contar. ¿Contar puntos sí o contar? Contar puntos sí. ¿Por qué utilizaríamos el contar puntos sí? Pues yo creo porque necesitamos ese numérico de norte, poner que es la del norte, ok. Ese sería el condicional. Listo. ¿Qué nos estás diciendo? Recordemos que aquí estábamos contando solamente qué celdas tenían cierta información. En este caso fue numérico y en este caso fue de texto. ¿Correcto? Pero en este caso que me está diciendo, listo,
quiero que me cuentes, pero ya le estamos colocando es un condicional. Fíjense que me dice, cuéntame con el número, aquí el signo numeral, la región norte. Entonces ya aquí en la función contar tenemos que colocarla completa, es contar punto sí, porque vamos a contar con un condicional. Entonces vamos a invocar la fórmula con el shift igual y le escribo contar punto sí para ver su estructura. La busco acá, f de x para que me abra la ventana y me dice, ahora me muestra dos campos. Me dice, ¿qué rango deseas evaluar y qué criterio quieres que evalúe? Entonces, en este caso, voy a seleccionar la columna 6 desde el primer registro al último registro. Y aquí en criterio, ¿qué debo colocar? ¿Qué colocaría en criterio? Entre comillas, norte. El número. Listo, en este caso, entre comillas, norte. Vamos a escribir norte. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa si yo escribo norte sin comillas? No va a generar información. Pero me contó 3. ¿Cuántos nortes hay? 1, 2 y 3. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y lo hice de manera a propósito, es que cuando tú te vas directamente a la función, automáticamente cuando tú escribes un texto acá, Excel o la función te traduce que ya es un texto. Por ende, él automáticamente le coloca las comillas y hace que la función, para que redundancia, funcione o te arroje el dato que tú solicitas. Fíjate que inicialmente al escribirlo mal, mira que aquí Excel de manera automática te muestra aquí el 0. ¿Por qué? Porque la función no se está ejecutando de la manera correcta. ¿Por qué? Porque fíjate que yo estoy evaluando un criterio que es norte, pero no lo estoy colocando entre comillas. Pero Excel que cuando yo al aceptar que hace Excel automáticamente, fíjense que ya, si ven en la parte de arriba, en la barra de fórmulas, fíjense que aquí ya me lo colocó de manera automática. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar esas comillas? Es cuando yo haga la función de manera manual. Vamos a hacerla nuevamente. Coloco shift igual, contar punto sí, vamos a hacerla acá de manera manual, abro paréntesis, evalúo el rango, le doy punto y coma, y aquí sí tengo que abrir las comillas. Digo, por favor me evalúas en este rango que cuántas veces se repite o aparece la palabra norte. Cierro comillas, cierro paréntesis y debería arrojarme el mismo resultado que me arrojó ahorita de manera automática cuando utilicé la ayuda de Excel. Le doy a aceptar y fíjense que me aparece 3 veces la palabra norte. ¿Es correcto hasta ahí? ¿Me siguieron? El que hiciste inicialmente lo hiciste con FX. Sí. Sé que hay dos formas de realizarla. Señor, ¿alguien me comentaba algo que no logré entender? Le pregunté lo de que si inicialmente lo hizo con FX y luego lo hizo manual. Sí, lo hice de dos Cuando formas se para que hace- viéramos. Exacto, cuando se hace con FX no es necesario poner las comillas. Es correcto. Sí, porque como te comentaba, ya Excel ya traduce de que ya ese es un texto. Entonces, a veces nosotros, bueno, de pronto en el diario, cuando ya lo utilizamos ya de manera recurrente en la fórmula, ya no utilizamos en algunos casos la ayuda del FDX, sino como ya conocemos la fórmula porque la manejamos de manera recurrente y automáticamente la escribimos. Ya yo lo sé. Yo tengo aquí que contarte y ya sabemos, para que no se nos olvide que cuando yo la haga manual y vaya a evaluar un texto, siempre tiene que ir entre comillas. Porque si no, automáticamente me va a arrojar un error o no me va a arrojar el resultado que yo quiero que me entregue. ¿Correcto hasta ahí? Entonces, claro, la función contar puntos sí, con este ejemplo. Sí, claro. Perfecto. Ahora acá me pide otro dato. Me pide, por favor, quiero que me sumes las ventas de la región norte. ¿Cuál fórmula cree usted que podemos utilizar en esta pregunta que me están solicitando? Contará. Contará. Sumar, sí. Sumar puntos. Correcto. ¿Por qué sumar? ¿Quién nos dijo contar? No es por nada malo, solamente aquí hay que analizar lo que nos está preguntando. Me dice suma. Pero recuerda que cuando es contar es que me va a contar, me sale la palabra contar, me va a contar cuántas veces se repite un criterio o cuántas veces, o qué celdas tienen algún registro. En este caso, me ahorita que era
numérico o de texto o cuando tenían, estaban en blanco o no tenían información. En este caso aquí me está pidiendo la suma de las ventas, pero con condicional. Tú me puedes sumar las ventas, que en este caso aquí me puede dar que son 47.000, pero me está diciendo, listo, ya sé cuánto es el total. Ahora quiero que me sumen las ventas solamente de la región norte. Entonces aquí vamos a darle de dos formas. Sumar punto sí. Me voy aquí a la ayuda f de x. Me pide rango. ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el rango que quiere evaluar? ¿Qué colocaría? La región. La región. Norte. Perfecto. ¿Región o norte? ¿Qué hacemos? No, C9 a C18. Es correcto. ¿Por qué colocamos la C9 a C18 o la columna región? Porque yo inicialmente quiero que me ubique el criterio que me está pidiendo, norte. Y después quiero que de ese norte me sube las ventas que están en el rango de la columna D. Vamos a hacerlo. Evalúo la región, que me busque la palabra norte, para que me lo resuma, y que en el rango de suma, ahora sí, en la columna de ventas, fíjense que acá, miren que aquí lo hice en la ayuda, miren que yo digité norte, sin las comillas, al pasarme a la siguiente pregunta, mira que automáticamente aquí Excel ya me lo convirtió y me lo puse en comillas, me lo reconoce como texto. Rango de suma, evalúo aquí las ventas y le doy a aceptar. Perfecto. Aquí ya me dice, colocarlo en signo peso, me dice que de la región norte se hicieron 3 ventas y que en total suman 18.000. Vamos a evaluar. Región norte, aquí 7.000, región norte y región norte. Fíjense que acá, de manera manual, lo hice con el mouse, me dice que efectivamente la suma de las ventas de región norte fueron 18.000 y que fueron 3 ventas, dice recuento. Perfecto. Ahora, me pide ahora el mismo ejercicio, pero la región centro. Vamos a hacerlo igual. Si yo quiero, puedo copiar la misma fórmula aquí. Le doy control C, la selecciono. Como es el mismo rango, la pego aquí en la barra de fórmula y solamente aquí le quito la palabra, la cambio, perdón, por la palabra centro. Y le doy a aceptar. Y automáticamente me toma la misma criterio, perdón, la misma función, pero con el criterio que acabo de modificar. Igual puedo hacerlo acá en el tema de sumar puntos, sí. Puedo copiarlo aquí, hago control C, lo pego acá, pero antes le doy acá en la barra de fórmula, le doy clic, la pego y la puedo modificar. Y aquí no es norte que yo necesito evaluar, solamente quiero que me evalúe centro. Y le doy enter. Fíjense que ya efectivamente ya aquí me dio ya la respuesta de la región centro. Evaluemos. Centro 1, 2, 3 y 4. Efectivamente 4 ventas. Y esas ventas sumaron 19.000 pesos. Evaluemos 7.000 más 2.000 más 3.000 más 7.000. Total me sumó 19.000. ¿Correcto? El mismo ejercicio podemos hacerlo para la región sur. Cojo aquí, control C, región sur. A cambiarla acá para que me dé las ventas, perdón, cuántas ventas tuve, y que además me sume también de las ventas de la zona sur. Cambio aquí el criterio, es reemplazar, y no tendría que escribir toda la fórmula. Le doy enter y efectivamente acá, vamos a copiarle el formato, ya me muestra y hasta ahora ya tengo la respuesta de lo que me pedía este archivo. ¿Cómo la vieron y cómo se sintieron? ¿Qué tal les pareció? ¿Me confirma si todos me siguen, si me siguen escuchando? Sí, muy Sí. claro, muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, correcto. Seguimos entonces. Vamos ahora acá a otro casito. Miren que acá ya nos piden más información. Entonces, por favor, yo quiero que ustedes me ayuden a desarrollar. Entonces, hagamos que yo ahora mismo solamente voy a ser el asistente de ustedes. Quiero que a algunos de ustedes no les dé pena si nos equivocamos. Aquí la idea es que aprendamos y si tienen dudas, no duden en preguntar. Igual como el Team es una herramienta que es muy amigable, podemos alzar la mano si queremos. O en dado caso, ustedes me dicen, yo quiero aportar algo y
podemos desarrollar el archivo. No les dé pena en preguntar y participar. La idea es que todos participemos. Recuerden que somos un equipo de trabajo. Pero tenemos este archivo que nos dice Torni Industriales S.A. Nos muestra aquí un reporte de productos defectuosos de marzo del 2021. Este archivo tiene 4 columnas. Uno tiene el nombre de la planta, donde primero los artículos, el centro de costo, las unidades defectuosas y tiene una columna del check si fue revisado o no revisado. ¿Correcto? ¿Todos ven mi pantalla? Sí, Perfecto. señor. Sí, Ok. Entonces aquí nos pregunta, sí. ¿cuántas fueron revisadas en la planta Orión? Entonces, ¿qué función podemos realizar? Vamos acá a llamar al azar porque siento que están hablando los mismos 5. ¿Correcto? Entonces llamemos al azar. De pronto, ¿qué nos puede decir Angie con respecto? ¿Qué podemos hacer, Angie Maecha? ¿Qué podemos hacer en esta primera pregunta que nos pide de este archivo? Eso sí pasa que llegaste a un puesto y te dicen, bueno, ya bienvenida al puesto, al trabajo, necesito que este archivo me regale cierta información. El que acabo de explicar, tienes un archivo de productos defectuosos y necesito que por favor me regales una información que voy a revisar con el gerente o el jefe de planta esta información. ¿Qué función puedo realizar en esta primera pregunta? Donde me dice, ¿cuántas fueron revisadas en la planta Unión? En la planta Orión. Contará. La función contará. La función contará. Entonces tú me vas indicando. Igual contará, Igual contará. ¿sí? Selecciona el rango, que es de 11 De 11 hasta el final. O sea, hasta el no final. sé, hasta la 31. Correcto. Y ahora Enter. le doy enter. Perfecto. Aquí me dice que 12 fueron revisadas, pero aquí mira que aquí me pregunta que 12 revisadas, me dice, perdón, ¿cuántas fueron revisadas? Pero solamente de la planta Orión. En la Orión. Entonces, ¿cómo haría? Aquí ya Sería- me contó todas las revisadas, pero necesitamos Entonces inicialmente ahí de se abre planta Orión. paréntesis, perdón, comillas, al ¿Dónde lado abro comillas? del rango, hay punto y coma, comillas, Sí, Orión, Orión, vamos a escribirle igual, Orión, y cierro comillas. listo. Perfecto. Me dice que fueron 13. Revisemos acá, vamos a colocar aquí un filtro, Orión, pero me dice que Orión solamente fueron revisadas 4. Estamos haciendo la fórmula mal, ¿te parece? Sí, creo que sí. Listo. O Recordemos sea, que recordemos cuando nos pregunta, pero no que te interrumpa, cuando dice contar, aquí dice cuántas fueron, esa es la primera pregunta, ¿sí o no? ¿Cuántas fueron revisadas? Entonces me dice, listo, perfecto. Cuéntame las que fueron revisadas. Ya sé que es la columna D. Pero fíjate que aquí hay otra parte de la frase. Me dice, estas que me las cuentes, pero, aquí ya te viene la otra parte de la función, de la estructura. Pero me pide ya es un condicional o otro criterio. Me dice, en la planta Orión. ¿De qué tal si utilizaríamos el contar punto sí? ¿Te parece? sí, señor. Listo. Vamos a darle aquí contar punto sí. Y abro paréntesis. Aquí me pide, perdón, borrarlo. Contar punto sí. Le doy f de x. Me pide rango. Entonces aquí me pide, pero aquí solamente me pide un rango. Me dice, rango, si yo solamente valoro las revisadas, acá, selecciono acá las revisadas y el criterio sería Orión. Mire que me arroja 0. Tampoco me va a permitir entregar la información que estoy solicitando. Entonces fíjate que hay una función que se llama contar.si.conjunto que se despliega de esa forma, de esa misma gama. Contar.si.conjunto. Entonces aquí ya me permite evaluar varios criterios. Porque el primer criterio, ¿cuál es? Cuéntame las revisadas. Y el segundo criterio es que me cuente las de planta Orión.
Entonces, primer rango de criterio, las revisadas. Revisadas y criterio Orión. Y aquí tengo inicialmente las del criterio Orión. Ahora, segundo criterio, cuéntame ahora las revisadas. Selecciona la columna desde el primer registro hasta la última y le doy OK, que son las que son revisadas. Miremos para ver si exactamente me va a dar. Me dio 0 también. ¿Por qué crees que me dio 0? Angie, Era En, la columna en Orión. en Orión. toca seleccionar la columna así para que cuente las de Orión. Es correcto, listo. Entonces vamos a seleccionar la columna de Orión. Gracias por decirme. Aquí está. Corramos y Orión. Gracias. Listo, ya aquí corregimos. Ahora sí le damos Enter y ahora sí ya nos permitió la respuesta. Entonces fíjense lo bonito de esta fórmula que aquí nos dice, me permite evaluar dos criterios. Recordemos que inicialmente nos preguntaba cuántas fueron revisadas. Listo, eso está en la columna D. Pero ahora me pide en la planta Orión, perdón, ya es un criterio adicional. Entonces aquí seleccionamos y es 4. Listo, ahora nos dice total de revisadas en la ciudad de Barranquilla. Carmen, que está acá en lista. Carmen, ¿cómo podemos desarrollar o resolver este interrogante? Con contar sí. Contar puntos sí. Pero recordemos que Que ahorita contamos. me está diciendo Barranquilla, o sea, el promedio de Contar puntos y conjunto. Vamos inicialmente, aquí vamos a evaluar exactamente inicialmente lo revisado. Entonces aquí podemos hacerlo igual. La única diferencia es que aquí no vamos a evaluarlo por en la planta, sino en el centro de costo. De aquí yo que puedo hacer la función f de x, contar, punto sí, punto conjunto, aceptar, y le digo que me evalúe el primer criterio. ¿Cuál fue? Centro de costo, que me está pidiendo que es Barranquilla. Y el segundo criterio es que me piden las revisadas. Y le doy OK, que identifica cuáles fueron las revisadas. Y le doy a aceptar. Me dice que fueron 4. Y evaluemos acá. Filtremos, centro de costo Barranquilla. Y viene que efectivamente fueron 4 las revisadas. ¿Claro cómo se realizó la información? Ahora, aquí me pides el promedio de revisadas en Santa Marta. Y aquí no me pide. Aquí me pide ahora el revisado y me pide el valor de las unidades promedios revisadas en Santa Marta. ¿Quién me ayuda con esta pregunta? Es igual que el anterior, contar puntos sí, pero se pone primero el revisado y luego las unidades. Pero me está pidiendo el promedio. ¿Cómo lo haría? Por eso se seleccionan todas las unidades. Sí. Bueno, me vas indicando. ¿Cómo? ¿Qué le confusión le coloca acá? O sea, contar puntos sí, conjunto. Momento. Contar punto sí, punto conjunto. Ajá, contar puntos sí, punto conjunto. Listo. El criterio inicial sería revisado. Correcto. Colocamos aquí OK. Bueno, diría que aquí va el centro de costos. Santa Marta. No, ¿sí, no? perdón, perdón, las unidades. Sí, o el centro de costos Santa Marta y luego las unidades. Listo. Centro de costo.
Colocamos Santa Marta. Y criterio 3, ¿cómo haríamos? Las unidades se seleccionan todas. Pues aquí coloco el rango y me pide un criterio. Ujú. ¿Cuál sería el criterio? Promedio. Promedio. Coloco promedio. ¿Listo? Ok. Listo, le doy a aceptar. Me dio 0. Nada. Algo estamos haciendo mal. Entonces, en este caso, vamos a repasar a que hay una función, como les decía, que la idea es que usted la revise, es promedios. Lo que dice promedio. Aquí tenemos acá. Promedio.si. ¿Sí lo ven? Hay una función. Entonces vamos a hacer algo. Igual, así como contamos, aquí tenemos, podemos promediar. Entonces aquí vamos a decir la función igual promedio, punto sí, punto conjunto, lo abro. Y me dice, ¿cuál es el rango promedio? Me está pidiendo que, en este caso las unidades, selecciono todas las unidades. Y el rango criterio son las revisadas. Coloco la palabra OK. Y el segundo rango me pide del centro de costo Santa Marta. Selecciono la columna de centro de costo y coloco Santa Marta. Y le doy a aceptar. Perfecto. Ya sí no funcionó la forma. ¿Por qué? Porque en mi crítica estamos hablando de la contar. Y aquí me está pidiendo es el promedio de revisadas. En este caso nos habla de unidades en un centro de costo específico, que en este caso es Santa Marta. ¿Sí, fue entendible la explicación? ¿Sí fue claro la diferencia? Sí. Correcto, gracias. Listo. Ahora nos pide el promedio de unidades revisadas en la planta generis. Entonces, aquí yo puedo hacerlo. Aquí fue por centro de costo y aquí por generis. Entonces, ¿qué función utilizaría yo acá? Diana Gallego, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué función podemos utilizar aquí? En el promedio de unidades revisadas en la planta generis. ¿Me puedes ayudar con este ejercicio? Pero el profe miró. Un momentito. Profe, una pregunta, qué pena. Dígame. En donde dice promedio de revisadas, ¿no sería el OK de la columna de revisados y en abajo el promedio de unidades? Ahí sí serían las unidades. ¿En cuál, disculpa? En estas, las primeras. En donde dice el promedio de revisadas en Santa Marta. Sí, aquí en este caso revisamos las unidades. Pero, bueno, o sea, serían las unidades. Sí, lo que pasa es que inicialmente, o sea, aquí la idea es que colocáramos el total de unidades revisadas, sino que la idea era que ustedes miráramos inicialmente el contar puntos y punto conjunto. Mira, aquí le evaluamos, aquí será, en este caso, total de revisadas. Aquí podríamos aplicar lo mismo. En este caso me está pidiendo es una suma. Pero así como hicimos el contar, así como hicimos el promedio, yo también quiero que también me sume, pero con ciertos criterios. Te puedo darle sumar punto sí, punto conjunto. Funciona igual, f de x. ¿Qué quiero que me sume? Las unidades que son las que quiero que evalúe. Y fíjate que aquí se me despliega otro. ¿Cuál es el criterio que quieres que te evalúe para poder sumarte la columna C? Primer criterio que me pide, revisadas. Selecciono la columna D y le coloco la palabra OK, que me indica que fueron revisadas. El segundo rango de valor sería la de la ciudad de Barranquilla. O sea, quiere decir, selecciono la columna de centro de costo y escribo en el criterio número 2 que me estoy evaluando la palabra Barranquilla. Y le doy a aceptar. Y fíjate que aquí ya me sumó el total de unidades revisadas en el centro de costo de la ciudad de Barranquilla. ¿Correcto? OK, gracias. Listo, no, gracias a ti por preguntar. La idea es que todos interactuemos, si en dado caso, porque yo también me puedo equivocar, la idea es que si tenemos alguna duda, usted no dude en preguntar, que aquí estaré para resolver sus inquietudes. Listo. Entonces aquí tenemos 3 preguntas adicionales.
Te escucho. No entendí la parte en que era del promedio, pero cuando yo abro FX, no me permite poner 2 veces el rango. Listo, vamos a hacerlo nuevamente. Promedio de revisadas en Santa Marta, ¿me dices de esa? ¿Me dices de promedio revisadas en Santa Marta? Listo, voy a hacer nuevamente la que me preguntó, pues no me contesta. Entonces, promedio, punto sí, punto conjunto, porque aquí vamos a evaluar varios criterios. ¿Cuál sería el promedio? En este caso serían las unidades. Rango criterio, revisadas la columna D, y coloco la palabra OK que me indica las cuales fueron revisadas. Segundo criterio, me está diciendo de la centro de costo de Santa Marta. Centro de costo, seleccioné la columna y coloco la palabra Santa Marta. Y le doy a aceptar. ¿Correcto? ¿Sí fue claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo, un momento. Listo, seguimos con las siguientes dos preguntas. Donde nos dice ahora, segunda cantidad de unidades más alta. Listo. ¿Recuerdan las fórmulas que estuvimos viendo? Que muchos coincidieron en que muy poco la estamos utilizando. Y es la función K ésimo mayor y K es ésimo menor. Entonces, en este caso aquí, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo que por favor, bueno, aquí inicialmente el promedio de unidades revisadas, vamos a hacer acá el promedio, pensé que lo habíamos realizado, promedio punto sí punto conjunto, f de x, promedio de unidades, seleccionamos la columna C, que están las unidades, vamos a evaluar las que fueron revisadas en la columna D, le coloco el OK para que me indique cuáles fueron, y coloco la planta, una planta, y coloco la palabra generis, que es la que me está pidiendo. Entonces, perfecto. Aquí ya me dio la de Santa Marta, esa me lo dio por centro de costo y me lo dio por planta. Ahora me pide la segunda cantidad de unidades más alta. Entonces aquí vamos a colocar la función f de x, coloco acá en la parte de abajo K, ésimo mayor, porque me pide la segunda cantidad de unidades más alta. Le doy a aceptar y se me despliega esta ventana. ¿Cuál es la matriz que voy a evaluar? Las cantidades, en este caso son las unidades. Y la K, como les decía en la fórmula, hay que colocar ¿cuál? El segundo o el tercero o el que yo decida que me traiga. En este caso es la segunda cantidad, quiere decir que tengo que colocar el número 2. Le doy a aceptar y mira que aquí ya se me coloca el resultado, 450 y le doy a aceptar. Perfecto. ¿Fue clara la aplicación de esta fórmula? Sí, profe. Perfecto. Y acá nos pide la tercera más baja. Entonces aquí utilizamos la otra función inversa. K, N, pero es el menor. Aceptar. La matriz va a ser las unidades. Y nos pide la tercera cantidad más baja. Entonces en acá debo colocar el número 3. Aceptar. En este caso fue el número 23. Y así hemos desarrollado estos ejercicios
de acuerdo a la fórmula que hemos revisado. Este archivo todavía continúa con más ejercicios prácticos. Entonces, en este caso, para mañana, ¿qué nos queda de tarea? De acuerdo a la fórmula que hemos visto, que es lo del tema de suma, sumar punto sí y sumar punto conjunto, contar, contará, contar punto blanco, contar punto sí, punto conjunto. En el promedio, la idea es utilizarlo con este archivo que les compartí de artículo y que se nos ocurra realizar un informe con estas imágenes que les dejé de apoyo. La idea es que presentemos un informe muy práctico y sencillo, de acuerdo a las funciones que ya presentamos y estudiamos en el día de hoy, y que tengamos como recurso el archivo de artículo. Al igual como les comentaba, este archivo que está bastante completo, sigue con más ejercicios para que ustedes puedan practicar y mirar cada fórmula que hemos estudiado. Y esto les queda de apoyo. La idea es evaluarlo el día de mañana, lo que vamos a presentar, para que ya, de acuerdo a lo que hemos visto, es el tema de mirar la fórmula, cómo podemos analizarle y extraer información sobre una base de datos, podamos adentrarnos en el mundo del Power BI. Para que esas fórmulas que hemos utilizado, miremos de qué manera nosotros podemos aplicarlos en un ejercicio o en un informe de Power BI. ¿Es correcto hasta ahí? Quiero que me confirmen si fue claro hasta el momento todo lo explicado. Sí, señor, todo claro. Sí, señor. Correcto. Entonces quedamos con un compromiso. La clase queda grabada. Yo espero que salgan todos. Se la voy a compartir para que los que decidan practicar. Igual también tienen la herramienta Excel que les compartí de funciones estadísticas, que tiene atrás de un hipervínculo, te va a navegar diferentes hojas y tiene, creo que, bastante explicada su estructura y cómo la puedes utilizar. No obstante, si tienen alguna pregunta a través del grupo de estudio que se llama Power BI de martes a viernes, podemos ir haciendo las preguntas ahí que con gusto yo les estaré respondiendo. Tenemos una pregunta por parte de Lina. Buenas noches. Buenas noches, Lina. Sí, lo que pasa es que tú estabas mencionando que hay otro grupo alterno, pero entonces en ese no me han incluido. Obviamente no me llegó tampoco el archivo. Entonces, no sé si de pronto me puedas ayudar para incluirme. Listo, vamos a hacer algo, porque lo envié a través del grupo y a través de un correo electrónico envié la información. Sin embargo, si es posible, me escribes y yo te mando enseguida los archivos nuevamente y te envío el link del WhatsApp del grupo por si de pronto pues no te llegó. Sí, porque pues Una preguntita, ¿podríamos tener este archivito ya, o sea, con las fórmulas? Es decir, yo le he puesto atención a la clase, pero no he como anotado las fórmulas, el desarrollo de las fórmulas en los ejercicios que hicimos. ¿Es posible que puedas compartir esa parte, este archivo nuevamente que ya tiene desarrollo? Sí, claro, ya se los comparto, ahora terminamos la clase, le envío nuevamente el archivo porque sé que de pronto que hay unos que de pronto o ingresaron tarde al grupo de WhatsApp, de pronto no les podía dar el correo, de pronto por error de escritura o algo no le llegó, le lo envío nuevamente para que ustedes lo puedan revisar y puedan practicar. No se les olvide que la idea es que mañana con este archivo, les recuerdo, de artículos, basado en lo que revisamos hoy y la ayuda que tiene esa herramienta, hagamos un informe para el segundo comité, que es el día de mañana. Y hoy presentamos un comité donde miramos inicialmente estos ejercicios. ¿Cuáles fueron? Inicialmente, ¿qué nos pidieron? Nos pidieron una serie de datos. ¿Qué nos pidieron? Bueno, listo, miremos. Aquí en este caso, una base de datos muy corta que nos decía de pronto, aquí le habíamos asignado un tema, fecha de entrega, a quién se le había asignado y quién no se le había asignado. Mostramos también, evaluamos un archivo de ventas que es muy reducido, muy corto, cuántas ventas tenemos de diferentes regiones y cuánto fue el total. Y adicional también ya evaluamos ya sobre una base de datos donde tiene un reporte de productos defectuosos, llámese de una empresa comercializadora, y respondimos unas preguntas. Utilizamos las funciones contar puntos y punto conjunto, sumar puntos y punto conjunto, el promedio, puntos y punto conjunto, la función que Késimo mayor y Késimo menor. Ya les comparto nuevamente este archivo a través del grupo. Y la idea es que con lo que hemos revisado, como les digo, no se la utilizan todas, pero la idea es que utilicen varias. Podemos desarrollar de pronto con este archivo que les compartí, que tiene 39 registros,
un informe muy sencillo en este Excel. Lo podemos hacer en este cuadrante si quieren o este tema libre. Y les coloqué estos recursos para que sea un poco más presentable. Una gráfica. Para que nos vayamos ya ilustrando, adentrando es cómo veríamos estos informes en Power BI. Porque estas imágenes también las podemos insertar en Power BI. ¿Correcto? Sí. Perfecto. Correcto, gracias. Les voy a mostrar un ejercicio, bueno, que ya, donde pues, yo laboro, tengo ya desarrollado, para que vean lo que podemos realizar con Power BI. Ahora es que me esperen un momento. ¿Me confirma si todos ven mi pantalla? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces la idea es que lo que hemos visto, fue un repaso por allá que nos fuéramos familiarizándonos con esta fórmula. ¿Para qué? Para el tema de que eso nos ayuda a desarrollar ese instinto de analizar la información. Entonces, fíjense, este es un informe muy sencillo. La idea es que nosotros podemos hacer un informe parecido a este que está acá. Y mire que yo puedo importar estas imágenes. Estas son imágenes insertadas parecidas a las mismas que ustedes ya están viendo en el archivo de Excel. Y fíjense que yo aquí, cómo puedo yo mirar esa serie de datos y puedo hacer esos filtros y puedo insertar diferentes gráficos. Y aquí puedo colocar, por ejemplo, en este recuadro, fíjense que está de un color diferente. Es decir, la idea es que nosotros podemos hacer un archivo de esto parecido, y que podamos relacionarlo con lo que nosotros hacemos en el Excel y cómo podemos proyectarlo. Es decir, por ejemplo, en el Excel cuando tenemos esto. Se fue la imagen. Nuevamente ven el archivo de Excel. Sí. Perfecto. Entonces, fíjense que en este archivo que miramos ahorita en el Power BI, que tiene tiene un color, tiene que yo en Excel, ¿cómo yo puedo relacionarlo? Yo voy a colocar estas celdas, las voy a unir y le voy a decir con una función que voy a comparar. Entonces aquí yo quiero que esta celda me cambie de color. Ahora mismo está de color blanco. Entonces yo voy aquí en inicio, en formato condicional, y voy a crear una regla. Nueva regla. Y le digo, me pregunta, ¿qué regla quieres utilizar? Aplicar un formato en todas las celdas que según valores, o únicamente las que contengan cierto criterio, etcétera, etcétera. Entonces yo voy a colocar que en este caso yo quiero que se me cambie de color siempre y cuando esta celda tenga un texto específico. Si tiene sí, que por favor en formato me lo coloque en relleno, me lo ponga de color verde. Y le doy a aceptar y le doy a aceptar. Voy a crear otra regla. Formato condicional, nueva regla que contenga texto, y quiero que por favor cuando tenga la palabra no, me lo coloque en rojo. Aceptar. Entonces aquí vamos a utilizar esta función que tenemos acá, que se llama la función sí. Que tenemos una función. Y vemos aquí al último, que tenemos por acá, donde están esas funciones lógicas.
promedio, contar puntos sí, sumar, y vamos a evaluar. Hay una función que se llama sí, que me compara unos criterios. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar una fórmula que me diga, una fórmula lógica. Abro sí, le digo, sí que me diga si el promedio de revisadas en la planta de Generis es mayor al promedio de revisadas en Santa Marta, que por favor me coloque la palabra sí. De lo contrario, que me coloque la palabra no. Entonces, ¿qué contiene esta fórmula? Esta fórmula lo que hace es evaluar una condición. En este caso estoy evaluando la celda G8, que es el promedio de unidades revisadas, frente al promedio de revisadas en Santa Marta, que es la celda G5. Entonces, aquí me pregunta, listo, aquí yo le coloco aquí un símbolo matemático que significa mayor que, y yo le pregunto, si en dado caso esta condición se cumple, quiere decir que si es mayor, me coloque en esa celda, perdón, la palabra sí. De lo contrario, me va a colocar la palabra no. Recordemos que en esa celda ya yo tengo una regla que me diga que cuando ahí arroje sí, me coloque esa celda en amarillo, o en verde, perdón, pero cuando me arroje no, me lo coloque rojo de manera automática. Le voy a dar sí. Fíjense que cambió el color de la celda. ¿Sí lo vieron? Sí. Perfecto. ¿Por qué le hice esta muestra? Y de acuerdo a lo que yo les mostré acá, la idea es que cuando ustedes hagan sus reportes para que sean un poco más visuales, porque la idea es que ustedes hagan informes interactivos y diferente de lo que venimos realizando es que, por ejemplo, pongamos que nosotros vamos a presentar una información, un informe, y te diga, realmente a veces nosotros que miramos, nos entra un archivo Excel, por poner un ejemplo, de todo esto, y nos va a decir, listo, hagamos algo. Muéstrame cuánto fue el precio más bajo, si varió el precio con un país con respecto al otro, en una fecha específica, sobre un artículo. Pero fíjese que con una simple fórmula visualmente yo te puedo decir aquí de color si el indicador o lo que yo quiero mostrar es positivo o es negativo. En este caso hicimos este mismo ejercicio como para ver lo que vamos a evaluar, lo hicimos en Excel. De la idea que esto mismo que estamos realizando acá lo hagamos en Power BI y podamos presentar un informe interactivo que sea diciente y que nos sirva para la toma de decisiones. ¿Qué les pareció? Genial. Muy bueno. Súper. Bueno, de antemano, quiero darle gracias a todos los asistentes. Les pido nuevamente excusa por los inconvenientes técnicos que tuvimos al principio. Ya todo lo que hemos dialogado va a quedar grabado. Tienen su herramienta de apoyo de Excel, ¿correcto? Cualquier duda, no duden en preguntar. Entonces, la idea mañana es revisar el siguiente comité, es evaluar a cada uno de ustedes cómo nos fue con esa fórmula y con ese archivo. La idea es que lo intenten. No importa si nos equivocamos, la idea es que lo intenten, no nos quedemos solamente en que no puedo hacerlo o no me acuerdo. Vean nuevamente la clase si lo pueden ver, o si no, vean, naveguen. En ese archivo Excel está bien explicado y está la estructura de cada fórmula para que ustedes puedan desarrollar cualquier ejercicio que puedan aplicar esa función. ¿Correcto? Quiero terminar la sesión de hoy diciéndole que me parece excelente. La idea es que participemos todos, no nos quedemos con la duda. Y decirle gracias, que mañana nuevamente los espero en lo posible que seamos puntual. Ya mañana pues no se va a presentar estos inconvenientes técnicos que de pronto nos dio un retraso en el día de hoy, pero mañana sí empezamos.